Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marea Frente Amplista, en una sucesión de charlas entre nuestros jóvenes, que hoy estamos Braulio y Joaquín. Bueno, ¿todo bien? Y nuestros referentes, que hoy nos acompaña Gustavo el Tato Olmos, que es diputado por el departamento de Montevideo. Antes de arrancar, sentimos la necesidad de dar nuestras condolencias a los afectos de Andrés Abt, cuyo fallecimiento significó una pérdida muy importante para todo el sistema político. Así que vaya el saludo. Bueno, arrancando ya con el podcast. Tato, ¿cómo andás? Nos gustaría preguntarte en qué momento arrancó tu interés por la política y cómo fue ese proceso de militancia tuyo. Bueno, un gusto estar con ustedes. En realidad mi familia es bastante politizada. El proceso de conformación del Frente Amplio, yo tenía 10 años cuando el Frente se crea. Lo viví de cerca y después en mi adolescencia la viví en la dictadura y ahí fui uno más de tantos jóvenes que se rebelaban de alguna manera contra ese sistema y que nos organizamos de las formas que podíamos, haciendo cosas salpicadas en los primeros años, 76, 77, 78, y después con una fuerte militancia a partir del 82 en lo que es la reconstrucción del movimiento estudiantil, la fundación de ACEP. Fui uno de los que firmó la fundación de ACEP y todo ese proceso 82, 83, 84 que fue sumamente intenso y sumamente rico en términos de organización y de práctica política para nosotros. Y contanos, ¿cómo fue ser joven en la dictadura? Bueno, teníamos las cosas que tienen los jóvenes, supongo yo, en cualquier tiempo, que más o menos te acomodás. No mentiría si dijera que sufríamos todo el día. No, nos divertíamos, hacíamos cosas jóvenes, pero vivías en un sistema de miedo, digamos, muy, muy impregnado por el miedo. O sea, yo fui la primera generación, cuando hice quinto y sexto, la primera generación que fue al Java después de que lo habían cerrado y lo abrieron, ¿no? Y era un cuartel, tipo, ¿no? Ya en el otro liceo que iba antes, el 17, frente al Parque Creativo, te controlaban el cuello, que el pelo no te tocara el cuello de la camisa, como tenías la corbata, como tenías la camisa, un montón de reglas rígidas, absurdas, la falda de las gurisas que fuera por abajo de la rodilla, pero en el Java no te dejaban charlar si eran grupos de compañeros de clase, que estábamos hablando de clásico capaz, pero te dispersaban, no te dejaban que tuvieras una pareja y tuvieras de la mano, cosas así. Y el nivel de los docentes, especialmente en el Java, era duro. Teníamos la hermana de Beck Villegas, tenía a Busconi, un milico que al hermano lo habían matado en un atentado de los Tupa. O sea, era la excepción los que eran buenos docentes, en un régimen bastante complicado. Y lo mismo pasaba en la calle, te pasaban. Yo vivía por lejos, por Carrasco, y me pasaba, por ejemplo, en épocas del referéndum, del plebiscito, que me pararan por nada, por estar yendo de la parada a mi casa. Y todas las veces que fui preso en ese periodo era por huevadas. Una vez por estar jugando al futbolito en coche, no abrían, se lo llevaban a todos. Otra vez por estar esperando el ómnibus. Y paraba un ómnibus que era de los milicos, te subían a todos los que estaban en la parada, y ahí te llevaban a jefatura, te dejaban toda la noche, te retenían la cédula, chequearían antecedentes, al otro día de mañana te daban la cédula. Y te digo, o sea, otra vez por estar acampando en Punta del Este. O sea, las cosas que hice por las cuales me podían haber llevado preso o volanteado, eso jamás. Pero fue como 4 o 5 veces por tonterías. Pero era eso, era la instalación de un clima de terror. Claro. Perfecto. Y contanos, ¿y políticamente de dónde arrancaste a militar? Bueno, en el movimiento estudiantil, sí,
hicimos una agrupación que se llamaba el Frente Independiente Universitario, que era una coordinación que empezamos a hacer con fuerte impronta en lo gremial. Y eso después en el 84, cuando empezó el proceso electoral, derivó claramente en una necesidad de expresión política. Entonces terminamos todos confluyendo en la Izquierda Democrática Independiente. Y ahí, de la Izquierda Democrática Independiente, también toda la Izquierda Democrática Independiente terminó siendo una de las... puede ser redundante, una de las vertientes que terminó conformando la vertiente artista, y ese fue mi trillo. Ahí tuve en la dirección de la vertiente, la dirección de la IDI, y después medio como 2000 y pico por ahí me alejé bastante, básicamente seguí colaborando mucho con el Frente en temas puntuales, por ejemplo las elecciones, en armar los escrutinios paralelos. Eso lo hice desde el 84, del 84, y después retomé militancia partidaria activa con la candidatura de la precandidatura de Mario Vergara, y ahí terminamos conformando Marea, y terminé encabezando la lista y siendo diputado. Y ahora nos gustaría que nos cuentes la anécdota de cómo fue ser parte del equipo de seguridad en la liberación de Liber Seregni. Nosotros en el movimiento estudiantil teníamos un equipo de seguridad bastante muy organizado, que el Pepe Vallardi, que después fue ministro de Defensa, era el número uno, y había un equipito ahí de tres, que era el Pepe, otro Tato Mejera y yo, que fuimos los que armamos toda la seguridad de la Semana del Estudiante, que eran un montón de actividades todos los días en distintos centros, distintas en ADEOM, en locales sindicales, en conventuales, que era donde funcionaba la CEP, y la Semana del Estudiante, y la marcha final, que fue una marcha desde la universidad hasta el Francini, y el acto en el Francini, manda las crónicas por ahí de los milicos, de cómo estábamos organizaditos. Y bueno, y cuando liberan a Seregni, cuando van a liberar a Seregni, la familia se plantea el tema de que iba a llegar un montón de gente y que aquello iba a ser un descontrol. Entonces nos pide, a través de uno de esos compañeros que era cercano a la familia Seregni, que lo organicemos. Entonces desde las noches anteriores, 3-4 noches antes de que lo liberaran, dormíamos en la cocina de la casa de Seregni, algunos nos íbamos rotando, y ya el día que lo liberaron, Marcelo Pereira, que hoy es director de la diaria, era uno de los equipos que lo va a buscar con el Oso, y el Nacho Seré, y bueno, éramos un equipito ahí de 5 o 6 que estábamos adentro del apartamento. Después ahí se integró también muy rápidamente Fernando Lorenzo, que después fue ministro, y éramos ese como era el carozo que intentamos que aquello no fuera un desmán, porque iba un montón de gente y había una efervescencia, y la liberación de Seregni era un hito bien importante. Y bueno, y ahí está la anécdota, que cuando él sale al balcón empieza a hablar y a los gritos, y yo manoteo un megáfono que estaba ahí en el living de la casa, se lo alcanzo y el tipo hace el discurso con el megáfono, que quedó para la historia. Perfecto. Y ahora decinos, ¿por qué en tu vuelta a la política partidaria elegiste Marea? Bueno, en realidad no elegí Marea. Después en realidad lo que elegí fue apoyar la candidatura de Mario, porque parte de la preocupación que tenía con un montón de amigos, que lo que hacíamos era chupar vino y criticar a lo que se nos cruzara, pero parte de la no, eso lo hacíamos habitualmente, parte de la necesidad o de lo que nos preocupaba eran los temas de renovación y de cambio Frente Amplio. Pareció que Mario expresaba bien eso. Incluso en ese periodo tuvimos reuniones con varios, con Daniel Martínez, con Orsi,
con Mario, no me acuerdo, probablemente con algún otro, y entonces optamos por decir, bueno, vamos a jugar una base acá, y bueno, ahí cuando me involucré con el ritmo que tenía de la etapa anterior, digamos, ¿no? Y rápidamente se planteó el tema de que éramos un conjunto de gente que ninguno orgánico de ningún sector, pero para votar a Mario o a cualquiera hay que hacerlo a través de un papelito con un número de lista. Entonces eso llevó a que en algún momento dijeron, bueno, tenemos que armar una lista, y ahí armamos una lista, nos fue bien, salimos, fuimos la cuarta fuerza del Frente Amplio en todo el país, nos fue muy bien en Montevideo, y ahí seguimos. Bueno, para octubre hagamos una lista, y en ese proceso es que terminamos consolidando Marea, no con la contradicción de que es un grupo, ¿no? Pero a su vez que no tiene una vocación de ser el grupo de los buenos que vienen a salvar el Frente Amplio, sino con una vocación como de contribuir a una cosa más amplia, que exprese una de las distintas sensibilidades que hay en el Frente. O sea, hay un mundo alrededor de MPP que está más o menos organizado, hay un mundo alrededor del Partido Comunista, Partido Socialista, que tiene también su expresión más o menos organizada, y hay, donde políticamente nos paramos nosotros, una dispersión que es preocupante. Bueno, parte de las cosas que creemos que tiene sentido de Marea es para impulsar la simplificación de ese mundo. Y contanos, ¿cómo fue el cambio de tu actividad profesional privada al Parlamento? Fue bastante... O sea, rápidamente me acomodé, rápidamente lo disfruté, no lo sufrí mayormente. Tuve una parte aburrida al principio, porque los primeros 15 días vos tenías un parlamento recién electo y un gobierno nacional electo 5 años antes, con Tabaré Vázquez, cuando asume la calle Pou, digamos que ahí se alinean ejecutivo y legislativo. Ahí hay toda una negociación de cómo son las comisiones, cómo son los repartos entre los partidos y después adentro de los partidos, entonces eso lleva un proceso, y en ese proceso estábamos cuando cayó el COVID, con lo cual tuvimos unos meses que la actividad era muy reducida, no había iniciativas del Ejecutivo, no había reuniones, no había mucho trabajo en comisiones. Yo diría que recién a partir de la ley de urgente consideración es cuando se dinamiza aquello, digamos. Bueno, y ahí tuve en la comisión de la ley de urgente consideración, en la comisión especial, y después yo estoy en la comisión de Hacienda como comisión permanente, y ahí esa se integra con presupuesto para discutir la rendición de cuentas y el presupuesto. Con lo cual, a partir de abril, que creo que entra la ley de urgente consideración, fin de abril, estuvo bastante más movido, bastante más entretenido, pero rápidamente me sentí bien y y tengo un lugar ahí, más allá de que sea el único diputado, un lugar razonable ganado en la bancada. Bien. Y nos interesaría saber cómo es tu relacionamiento con los parlamentarios de Cabildo Abierto. Parlamentarios de Cabildo Abierto, yo te diría, hay que separarlos. Los senadores de Cabildo Abierto, sí, son la expresión del militarismo y de lo peor. Los diputados son bastante más variados y bastante menos politizados. Entonces, yo qué sé, hay alguno que me decía, yo la primera vez que entré en un grupo político estaba la foto de Manín y la mía. ¿No? El tipo no tenía experiencia política. Entonces, cometen a veces torpezas propias de esa inexperiencia, digamos, ¿no? De ingenuidad, de que les llega algo de redes sociales y no chequean y se tiran y es una cáscara de banana. Pero el relacionamiento humano es razonable, y el relacionamiento político, yo diría, votamos muy separados, pero ninguno de ellos en diputado te hace el discurso
de defensa de la dictadura. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que claramente lo hacen los 3 senadores. Y algunos tienen realmente inserción social, en particular Capillera, que es la que ahora es presidenta de la Cámara, tiene inserción social real en su barrio, tiene preocupaciones compartibles. Después las soluciones que plantean discrepamos muchas veces, pero en general el relacionamiento con ellos y con todos en el Parlamento es razonable. Hay algunos tirabombas que claro, que piden la palabra, ya sabe que la va a pudrir. Alguno por suerte se fue, por suerte para nosotros, ¿no? Los pobres de su departamento lo sufrirán como intendente, pero no es un clima de hostilidad y hay un costado que termina siendo tu compañero de laburo. Y entonces, no son compañeros de laburo. Claro, y entonces vos los podés joder con Manini y ellos te pueden joder con Sendigui, ¿no? Y hay una parte que te caga de risa. Capaz que pasando ya a otro tema, ¿cómo estás viendo vos la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración? ¿Y qué artículos capaz que te parece necesario que la gente conozca para que se decida a firmar? La recolección tiene una primera etapa que es la más fácil, ¿no? Que los convencidos, la gente que viene a pedir para firmar, prácticamente, que esa fue la que de alguna manera ya quemamos con las mesitas. Claro. Y que dio las 133.000 firmas y seguramente haya más de esa camada, bueno, pero cada círculo que vas ampliando empieza a tener niveles de dificultad mayor, digamos, ¿no? Es un repecho que cada vez más empinado. Estuve ahora el fin de semana en Salto, el fin de semana, no, el lunes, en Salto, y se hacer una barriada y realmente fue el nivel de respuesta. Yo quedé impactado del nivel de adhesión que había. O sea, vos explicabas, era un barrio muy humilde, pero vos explicabas y la gente básicamente firmaba. Alguno que no firmaba te pedía algún material y se dejaba hacer un material, digamos, pero ninguno te cerraba la puerta o te echaba, y juntamos de hecho 95 firmas en un rato. Yo creo que es un desafío grande, que llegar a 750.000 firmas es un esfuerzo muy grande que hay que hacer. No es imposible, pero es muy difícil, y bueno, y dependerá también de cómo evolucione la campaña y cómo. Yo creo que, por ejemplo, en esta etapa, básicamente el gobierno, la coalición, ignora la recolección de firmas. Ahora, en la medida que empiece a avanzar y empiece a acercarse al número, va a empezar una ofensiva muy fuerte. O sea, hoy eluden el debate. Va a llegar un momento que van a tirar con todas las municiones para tratar de que no llegue. Bueno, ahora hay un proceso que veremos. Pero en todo caso, yo creo que no es, aún en la peor hipótesis de no llegar, no es lo mismo no llegar con 200.000 que no llegar con 400.000 que no llegar con 600.000. Sí. Ahora parece que el jueves va a haber una conferencia para decir cuántas van. Sí, claro, ahora la segunda, porque hay una dinámica de jornadas de recolección y después de información, pero que hay todo un proceso previo donde se valida que la huella esté bien, que los datos sean correctos, o sea, para tratar de minimizar los rebotes en la Corte Electoral. ¿Y hay algún artículo así que te parece importante destacar? Por lo malo, ¿no? Yo creo que en seguridad hay varios que son muy complicados. El de legítima defensa, que extiende. Yo fui el miembro informante de la LUC, y ahí hablaba de un sociólogo argentino que habla del ciudadano sheriff, ¿no? que es el concepto ese, la justicia por mano propia. Hay mucho de eso. O sea, extienden el concepto de legítima defensa, ya no restringido a tu hogar, sino a tu propiedad, ¿no? Puede ser en el galpón, puede ser en cualquier lado,
y ya no en el momento en que te están atacando o hay un peligro, ¿no? Sino que el tipo alguien entró a robar y el propietario de la casa, el tipo está en el galpón, le pega 2 gritos y sale corriendo y le pega un balazo por la espalda, y eso considero legítima defensa. O sea, es como es casi una legalización del homicidio, es bien complicado. Eso por poner una seguridad. En economía, yo creo que el sacar la obligatoriedad del pago de salarios y de honorarios a través de medios financieros, eso claramente perjudica a la gente, a los trabajadores, porque favorece que te pongan en negro, y eso después termina en pérdida de protección social, porque ¿no? El día que viene la pandemia, cualquier otra cosa, ¿no? Ahí no tenés seguro de paro, no tenés beneficios sociales, no tenés toda la cobertura de protección social que genera que las cosas estén en regla. Todo el capítulo de vivienda de alquiler sin garantía es complicado, te pueden echar, siendo buen pagador, te pueden echar a los 30 días sin ningún problema, o sea, sin que tengas nada que hacer para defenderte. Simplemente el dueño de la propiedad decidió que te vas y te vas, y no importa si tenés 2 mellizos de 3 meses, te fuiste en plazos muy perentorios, y bueno, y eso claramente afecta a la gente en peores condiciones. O sea, hay como algunos ejes generales de lo público a lo privado, de la libertad hacia lo punitivo. Se aumentan las penas en delitos, especialmente en los adolescentes, que no es el problema real de la seguridad, pero sí es en el discurso, y llega al absurdo de que eventualmente puede pasar que por el mismo delito un adulto tenga menos pena que un adolescente, al contrapelo de lo que es la tendencia y las recomendaciones de todos los que se dedican a esto en todo el mundo. Sí. Bueno, también, ¿cómo ves los recortes del gasto del Estado? Por ejemplo, la ANI, en una situación de pandemia. Bueno, también la bajísima inversión social, que el otro día justo salió de nuevo el informe de la CEPAL. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias, no? Yo creo que todo lo que hubo de generación de institucionalidad en el sistema de investigación, básicamente a través de la ANI, pero también de fortalecimiento de línea, del Pasteur, de Clemente Estable, de otras instituciones, generó potencias o capacidades que claramente en un momento de crisis sanitaria el país las aprovechó, y esas potencialidades creadas, o sea, esa comunidad científica madura, no se crea un día para el otro. O sea, vos no podés, en el momento que tenés la crisis, si en el momento que viene el COVID hubiéramos puesto infinita guita en el sistema de investigación, no hubiéramos tenido resultados, porque hay un proceso, ¿no? Una mujer hace un hijo en 9 meses. Ahora, si yo pongo 9 mujeres, no tengo un hijo en un mes. Esto es igual, ¿no? O sea, hay un techo a la capacidad que tengo de aumentar la productividad por la vía de inyectar recursos. Entonces, hoy fue el COVID, mañana puede ser una crisis ambiental. O sea, no tenemos idea en qué disciplina pueden suceder cosas en las cuales tener una comunidad científica madura y preparada y pronta para reaccionar es relevante. Entonces, estas cosas que apuntan los recortes en proyectos de investigación en la ANI, los recortes en el plan Timbo, que es el que le permite acceder a la bibliografía a los científicos, a la bibliografía internacional, a las revistas arbitradas en forma gratuita a todos los científicos, los recortes
sistema nacional de investigadores, que no va a tener capacidad de meter más gente, eso va a terminar en gente que se va y en un debilitamiento de potencialidades que hoy tenemos y que no sabemos en qué momento las vamos a necesitar. Sí, sí. Bueno, pasando también a otra cosa. ¿Cuál es el rol del Frente Amplio ante la enormidad de escándalos administrativos que han habido en este gobierno? Bueno, lo de ACE, las engrapadoras, esto de Alfi. Y si hay algún mecanismo para controlar desde la oposición los puestos de confianza. Sí, a ver, ahí hay distintas cosas. Lo de las engrapadoras me parece que era algo razonable, que se manejó mal la información. O sea, un reflejo que hay que tener es chequear la información. Salió el otro día uno de 880.000 pesos de los Menendez, del casino no sé qué, por un mes, pero claro, cuando miraba la resolución no era por un mes, era por un año. Y cuando hablas con los que saben de eso, dice, bueno, oye, el casino de mina, para moverlo, tengo que meter algún caramelito para que la gente venga. Y en definitiva, ese caramelito me dice que después hace que el tipo juegue. Y la explicación termina siendo razonable y termina siendo no diferente de lo que hacíamos nosotros. O sea, hay que tener mucho cuidado con el escandalizarse con cualquier cosa, sin pensar un poco y sin asesorarse bien de cuál es el fundamento de eso. Dicho esto, hay evidentemente áreas en las cuales el nivel de desprolijidad, lo de ACE y las declaraciones de Montaño son terribles, y ya el tipo está amenazando con que va a dejar pegado a Cipriani, o sea que está diciendo no. Bien, yo metí un montón, pero vos también. Y ahí la discrecionalidad es alta y es como una característica de los partidos tradicionales que se expresa muy claramente en las intendencias, los niveles de arbitrariedad y de nepotismo y de clientelismo que hay en las intendencias son bien preocupantes. Y por eso, por ejemplo, los sistemas de asignación que tenía el Mides de los apoyos era mucho más transparente, pues vos sabías que si cumplías estas condiciones eras beneficiario o no de determinada prestación, ¿no? La tendencia que hay de llevarlo a las intendencias, entre otras cosas, lo que tiene es darle mucho más poder de discrecionalidad a los intendentes para manejarlo de una u otra forma. Yo creo que hay varias áreas del Estado en las cuales el clientelismo ha crecido, que se ha revertido una política de ocupar los cargos a través de concursos que había impulsado el Frente Amplio. No sé, yo creo que tiene que haber en cualquier organismo autoridades políticas, que está bien que sean designadas políticamente, pero después hay otras que tienen que ser funcionarios técnicos o de carrera, a los cuales la autoridad de la política le dice vamos para allá, y ejecuta eso. No sé, la política de vivienda, ¿no? Yo defino si le doy prioridad al cooperativismo o a la vivienda para BPS o a la alquiler sin garantía, no sé, pero después ¿quién ejecuta eso? Es irrelevante. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia de Centro MEC es bien rica en eso. Sí, bueno, una conformación de una estructura que da servicios culturales en lugares muy chiquitos y que está armada con la gente que vive en esos lugares de menos de 5.000 personas, y a nadie se le preguntó que votaba porque es irrelevante. En realidad lo que me importa es la capacidad de ese funcionario, de esa funcionaria, de llevar adelante una política que está definida centralmente. Eso después se perdió bastante en el tercer gobierno del Frente, y ahora se desarticuló. Me parece que hay un rol sobre todo los parlamentarios, de control y de seguimiento,
pero no hay que caer en la tentación de que de pegarle a todo lo que se mueve, porque a veces es razonable. ¿Y cómo te parece que tiene que encarar el Frente Amplio los próximos 4 años, teniendo en cuenta que va solo un quinto de administración de la calle Pou? Yo creo que el Frente Amplio es una oposición responsable porque pasó 15 años en el gobierno y porque aprendió las dificultades que implica gobernar. Entonces la oposición no puede ser la misma que teníamos antes de pasar por esa experiencia, ¿no? Sería una demostración de incompetencia política, no haber aprendido nada. Creo que hay que trabajar mucho en propuestas y en elaboración de distintas áreas. Digamos, en el primer gobierno de Frente, en la campaña, ¿no? Hubo 5 ejes: el Uruguay productivo, el Uruguay educado, 5 ejes, el Uruguay inserto internacionalmente, 5 ejes que vertebraban, y políticas para eso. Y en esas políticas y en esos temas en que había acuerdo y habíamos trabajado, es donde después tuvimos los mayores avances: la reforma tributaria, la reforma de la salud, las políticas que se implementaron después a través del MIDE. Si bien el MIDE no estaba en el programa, pero sí la idea de que había que meter un shock de recursos para sacar a la gente de la situación de pobreza. O sea, hay un conjunto de cosas en las cuales avanzamos bien, y hay otras, como la educación, donde yo me acuerdo donde avanzamos bastante menos. Entonces, bueno, yo creo que discutir todo eso a la luz entre otras cosas, de la experiencia de gobierno, es bien relevante, y hacer propuestas. Creo que el Frente además tiene desafíos internos de reorganizarse o sea, el Frente tiene hoy la misma estructura o la misma forma de funcionamiento que tenía en el 71. Y en 50 años el mundo cambió absolutamente, y hay realidades que no las contemplan. O sea, los comités de base que son vitales en la estructura del Frente. El Frente no podría hacer una campaña electoral, entre otras cosas, si no tuvieran los comités, o lo hace a través de eso, pero responde a una lógica de organización territorial, y hoy cualquiera se comunica con sus afectos, con sus amigos, con la barra de Fútbol 5, a través de otras formas. No es que nos juntamos en la esquina como podía pasar cuando yo era adolescente, ¿no? Hay otras formas de comunicación, y frente a eso no lo incorpora. Entonces hay realidades que después le pasan por arriba, como por ejemplo las redes frente amplistas o los colectivos en el medio del balotaje, los veterinarios con Martínez, arquitectos con Martínez, cantantes con Martínez, no sé, la cultura con Martínez, pero que no tienen cabida en la estructura del Frente. Y otro desafío que tiene es un poco lo que hablábamos al principio, de simplificar el mapa. O sea, no puede haber 40 grupos adentro del Frente Amplio, entre otras cosas porque es inmanejable, pero además porque no hay 40 sensibilidades. Uno podría decir, hay 4 o 5 grandes bloques, pero la enormidad de grupos que hay lo hace ingobernable en cierta medida, y hay un desafío que es bien relevante. Y las formas de participación de las bases también hay que rediscutirlas, ¿no? El Congreso de Frente Amplio es básicamente un congreso de bases, y no es cierto que las bases sean el 90% de lo que es el Frente Amplio. Eso es una realidad que está absolutamente distorsionada, y además operan muchas veces como si fuera un partido político. Entonces, por ejemplo, no respeta algo que deberían, yo entiendo, las bases, respetarle la proporcionalidad. Si en la posición A hay 10 comités y en la posición B hay 8 comités, eso en la coordinadora debería reflejarse
en una votación, en una publicidad de votación, y después a su vez eso reflejarse cuando votan, pero lo que hacen es arreglar o definir qué votan la base y votan todo lo mismo, con lo cual no tenés una foto real de lo que esas propias bases están pensando, sino que tenés una foto distorsionada de la mayoría circunstancial que haya en ese momento. Yo creo que son cosas que hay que repensar, que hay que rediscutir, que los grupos no pueden eternamente existir. O sea, no puede ser que vos llegás, te conformás como grupo del Frente Amplio y después pasan 50 años y seguís siendo un grupo que tiene derecho a estar en el plenario, aunque en realidad no tengas una existencia real. La tuviste en aquel momento, pero eso no pasa en los partidos tradicionales. A nadie se le ocurre que el pachequismo tenga un voto en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, o no sé, Libertad y Cambio, que era el grupo de Tarigo, ¿no? Son cosas que en algún momento, grupos que en algún momento tuvieron potencia, que después desaparecieron, y a medida que desaparecieron dejan de existir en esa estructura. Yo creo que quizás no sería tan radical de que dejen de existir, pueden existir como grupo, pero no tiene sentido que tengan voto en instancia de definición, cuando en realidad responden a la historia y no a la realidad política de este momento. Sí, muchísimas gracias, Tato. Por favor, un gusto, y adelante con el podcast. Bueno, vamos arriba. Ahí va, podcast. Nada, muchísimas gracias a todos también lo que escucharon, y nada, vamos a meterle a esto, y se vienen muchas charlas más. Así que bueno, un abrazo para todos y todas.